moda, por decirlo de alguna manera. Esto de cambiarle de nombre a las instituciones públicas para crear algún efecto publicitario. Porque en sus actos demuestran la naturaleza de los neoliberales. Por ahí a alguien se le ocurrió, en acto realmente demagógico, crear el Ministerio de la Mujer para un efecto publicitario, para limpiar en algo imágenes percudidas por el engaño y la mentira y la demagogia. Pero ahora resulta que hasta eso intentan cambiar. Y lo hacen en medio de una contradicción que cada quien se dispara por su lado. Y lo de fondo es que las grandes causas nacionales, la construcción de una sociedad igualitaria, de género, de respeto a los derechos de la mujer, a las niñas, a las adolescentes, víctimas de tanta injusticia y particularmente del femicidio que ha aumentado terriblemente, en vez de acumular garantías, recaudos y protecciones a ese importante sector de nuestra sociedad, más bien plantean, se les ocurre, cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Política Criminal. Y para tratar de dorar la píldora y de los derechos humanos. Parecía que iban por la senda de restaurar el Ministerio de Justicia, cuya destrucción fue la causa primordial para el agravamiento de la ola de violencia que imperó y impera aún en los centros de privación de libertad. Pero no. Yo no sé, parece que en Carondelet hay algún asesor que le tiene jurada la patria para destruirlo. Porque no entendemos cómo es posible que hayan tantas acciones orientadas en contra del interés nacional, mostrando la impronta de un gobierno que no le importan las igualdades, que no incorpora a los elementos fundamentales de nuestra sociedad, que atropella los derechos elementales de la mujer, cuando es hora de reforzar ese ministerio y dotarle de los recursos que necesita de urgencia para cumplir con los programas que le asigna la ley o la decisión oficial del Ejecutivo cuando fue creado el Ministerio de la Mujer. No lo cambien, refórcenle, entréguenle el presupuesto. Y siguen las contradicciones, por llamarlas de la forma más generosa. Pero cuando vimos el reportaje que presentó nuestro director, don Richard Macías, minutos antes, hay una especie de indignación académica, por fin. Vemos, por ejemplo, que hay la lupa media, que se ha dedicado a la tarea de constatar los pronunciamientos oficiales cuando estos contienen declaraciones de dudosa credibilidad. Y así vemos que afuera, en gira internacional, se pronuncia una cifra, 105,000 puestos de trabajo, pero en la constatación real, con los mismos datos oficiales y particularmente con el reporte
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el que marca el inicio de una relación laboral, esa declaración queda en tela de duda y la palabra oficial no puede, bajo ninguna circunstancia, quedar en ese ámbito, en ese limbo de la duda, de la contradicción, y que todo el mundo se dispara con su cifra, cual si se tratara de un baratillo de ofertas. Cuidado con ello. Queremos también referirnos a un acontecimiento que ocurrió en estos días. El ex defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, está en libertad después de 3 años de privación de su libertad. Y lo más curioso, gravoso e increíble es que sale cumpliendo una condena que no fue pronunciada, no fue sentenciado. Estuvo 3 años y cumplió una condena que no fue pronunciada por juez alguno, ya que su causa aún esperaba una decisión por impugnación y apelación. Pero esa es la justicia ecuatoriana. Aquella justicia que ha aplicado con tanta fidelidad el Lawfare. Y es para pensar. El doctor Freddy Carrión, que fue el defensor del pueblo, y quien creyera, también fue elegido por el Trujillato. Pero desde un inicio, él cumplió una tarea apegada al cumplimiento de su función y gestión. Y lo más connotado de su actuación se dio en octubre del 2019, cuando el pueblo, movilizado por el anuncio del incremento del precio de los combustibles, que lo hizo el traidor, protestó en las calles de Quito. Ejerció su derecho a la resistencia, pero fue vilmente reprimido, brutalmente reprimido por la fuerza pública. Eso derivó, luego de aquella especie de capitulación de una lucha enorme, derivó en la integración de una comisión de juristas de la más alta calificación para que estudien los hechos y elaboren un informe. Ese informe no fue hecho por el defensor del pueblo, sino por la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación, integrada por los doctores Solines, Martínez y Zavala. Y esta comisión recomendó, por haberse constatado el cometimiento de delitos de lesa humanidad, iniciar las acciones pertinentes. Y el defensor del pueblo de entonces incluso solicitó el arraigo del traidor para que responda por todo lo que le hizo al Ecuador para destruirlo. Lo hizo desde el cumplimiento de su sagrada misión de defenderle al pueblo, defensor del pueblo, esa institución que hasta entonces tenía una agenda, una justificación y una presencia nacional. A partir de ahí, nadie sabe qué pasó con la Defensoría del Pueblo. Nos alegramos en lo personal porque un ser humano que proclama su inocencia haya recobrado su libertad solamente después de haber cumplido lo que sería la condena si es que hubiese sido sentenciado. Pero esto nos deja una gran lección.
¿Qué pasa con la justicia? ¿Para qué sirve? ¿A quiénes sirve? ¿Cuál es su agenda? ¿Por qué el lawfare? Con todo su derecho, el aludido manifiesta que va a recurrir al fuero internacional. Ahí veremos cómo se aplica la acción de repetición cuando le condenen al Estado ecuatoriano por esta violación a los derechos más elementales de un ciudadano que tuvo la valentía, la capacidad y la decisión de cumplir estrictamente con su obligación de defensor del pueblo. Con respecto a este asunto de soberanías, yo me encontré con una frase que impresiona. Y lo dijo Diego Armando Maradona. Él dijo: no me dejan entrar a Japón porque consumí drogas, pero dejan a los yanquis que entren después de que les tiraron 2 bombas atómicas. Sencillo, pero contundente. Que no sean bombas las que nos destinen a pueblos del tercer mundo, a pueblos en vías de desarrollo, a los países que nos encontramos en su patio trasero, en su desesperación por imponer la agenda unilateral de sometimiento a los altos intereses. ¿De quién? De esa cúpula imperialista. Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses. Y claro, la precaución, entre comillas, nace con ese acuerdo SOFA que nos impusieron, pese a que es ilegal, inconstitucional, porque no fue aprobado ni debatido por la Asamblea Nacional. Eso afecta nuestros grandes intereses y nos llaman al orden, pero al orden de ellos. Nosotros no podemos mirar un mundo multilateral. No podemos merecer a relaciones que le convengan a los intereses nacionales. Primero, debemos recibir la aprobación del norte. E imagínense la contradicción. Hace poquito entró en vigencia un tratado de libre comercio con China. Y ese tratado tiene sus bemoles, que ya se están sintiendo. Por ejemplo, la General Motors, con ensambladoras, con representaciones en todas las provincias y con enormes capitales de inversión en el país, se va la General Motors. ¿Por qué creen que se va? Acá no hay condiciones. Acá no hay seguridad jurídica, no hay seguridad ciudadana. Aquí la justicia cumple un triste papel. La fuerza pública no nos garantiza nada. Y dicen que están haciendo esfuerzos para atraer la inversión extranjera. Y cuidado con los que andan pidiendo una bendita caridad a cambio de remisión, o peor aún, de incentivos tributarios.
tiene que saber quien ofrece aquello, y peor aún si es del Ejecutivo, que solo a la función legislativa le corresponde la creación, disminución, aumento, extinción, remisión, condonación de impuestos. Solo al Poder Legislativo. Porque entonces sería yo te ofrezco y busca quien te dé. Pero si hay un presupuesto general del Estado que tiene partidas concretas y definidas para atender las grandes obligaciones de esta entelequia llamada Estado, no tenemos por qué andar pidiendo una bendita caridad para acciones gubernamentales que son la prioridad en el cumplimiento de un programa de gobierno. Lo demás no es más que puro neoliberalismo para reunir toda la renta nacional y servir la deuda externa con la que los tenedores de papeles de esa deuda cumplen con su ambicioso proyecto de vida. Es que vinieron a hacer buenos negocios. Gracias, queridos amigos. El canal de la información.